Saludos amigos y amigas. Por fin hemos finalizado los conversatorios con los candidatos a la gobernación, el licenciado Juan Dalmau y el representante Jesús Manuel Ortiz. Durante los conversatorios nos dimos la oportunidad de presentar nuestras propuestas y escuchar sus programas de gobierno. Ahora, los invitamos que a través de las plataformas Facebook y YouTube de la Unión General de Trabajadores accedan al contenido que hemos preparado para nuestra matrícula y el público en general. Para tu información, antes de emitir un voto este 5 de noviembre. Edúcate, movilízate y vota. Bueno, primero tengo que empezar dando las gracias por la invitación. Hablábamos en la oficina del presidente, agradezco al presidente, a cada uno de ustedes por la invitación. Agradezco al compañero Pedro Irene Maimí que me acompaña aquí en la tarde de hoy, el presidente de la Unión de Acueductos, va a ser nuestro próximo alcalde de Toa Baja, y estoy agradecido que me acompañe. Hablábamos en la oficina del presidente de que hay una dinámica particular. No es que es la primera vez que ocurre en las campañas, pero con personas que he hablado que han estado en campañas como esta en el pasado, coinciden en que la cantidad de foros y la diversidad de los foros a los que nosotros hemos tenido que asistir en las pasadas 2 semanas, 3 semanas, es un poco diferente a lo que ocurría en momentos anteriores. Son muchos, ¿verdad? Pero eso nos da una oportunidad, como lo veo yo, a los candidatos de poder tomar esos planes de gobierno que son documentos extensísimos. El mío tiene casi 300 páginas. Y poder contrastarlo y llevarlo a la aplicación de ese gremio en particular, lo cual obliga al candidato a sentarse, a analizarlo, a estudiar cómo mi política pública aquí impacta a esta población versus la otra. Y es un ejercicio que, por lo menos en mi plano personal, para mí es de mucho crecimiento, porque uno aprende mucho en esa dinámica, como candidato y como persona. Así que agradezco la invitación. Yo he hecho todo el esfuerzo posible por ir a todos los que puedo ir. Y he estado, yo creo que como en el 95% de los que me han invitado, trato siempre de estar ahí. Así que agradezco eso. Segundo, tiene una importancia particular porque estamos hablando aquí del sector de la clase trabajadora en distintos renglones, empresa privada, empresa pública, que es importante también. Muchas veces se discuten muchos temas del sector privado, público, pero no se incluye tanto la discusión del sector privado, creo que es importante. Y hay un elemento importantísimo en los empleados del sector público, y es que el gobierno tiene la encomienda de darle servicios a la gente. Y esos servicios se dan a través de sus empleados y empleadas, y de su personal, de sus recursos humanos. Y en los pasados años hemos vivido momentos difíciles como servidores públicos, como funcionarios electos y como país por las circunstancias económicas que hemos estado pasando. Así que yo me presento al país como candidato a la gobernación. Yo me considero que soy un candidato poco tradicional. Yo soy natural de Vega Alta. No provengo de una familia tradicionalmente política. Estudiante de escuela pública toda mi vida. Nunca he estudiado fuera de Puerto Rico. Me desarrollé aquí. Comencé mi carrera como periodista. La vida me ha traído poco a poco hasta donde estoy aquí hoy. Y esas vivencias que yo acumulé durante toda mi vida, yo creo que me convierten en un candidato diferente, porque vengo de donde viene la mayoría de la gente, he vivido las circunstancias que vive la mayoría de la gente, y he tenido que fajarme de campana a campana en cada etapa del camino para poder estar aquí. Y hacer el trabajo y presentarme al país como representante, como aspirante a la presidencia del partido, como aspirante o precandidato a la gobernación, y ahora como candidato oficial del Partido Popular, y Dios mediante, en menos de 50 días como gobernador electo, para poder hacer un trabajo que refleje mi experiencia de vida. Yo creo que los políticos de la nueva generación tenemos un reto gigantesco, porque venimos con una mochila en la espalda, que no necesariamente es a causa nuestra, pero que la tenemos que cargar. Y eso requiere una honestidad intelectual, requiere uno saber que hay una confianza que se ha perdido en el camino, que uno se la tiene que ganar. Yo estoy acostumbrado a tener que ganarme las cosas porque nadie me ha regalado nada para estar aquí hoy. Y en ese sentido yo vengo aquí
con la mayor tranquilidad del mundo, me quito la chaqueta porque me siento en confianza aquí. Y a ser transparente con ustedes y a contestarles sus dudas, sus preguntas, y que ustedes cuando se acabe esta conversación sientan la confianza de que quizás no estén el 100% de acuerdo con todas las contestaciones que yo dé, pero sí yo les garantizo que están escuchando las contestaciones honestas que yo le puedo dar. Yo no vengo aquí, como dicen, yo soy de Sector Arena, Barrio Espinosa, en Vega Alta. Yo no vengo aquí a vender sueños, yo no vengo aquí a prometer cosas que no puedo cumplir, yo no vengo aquí como decimos por ahí los muchachos en la calle, con el fantasmeo de estar disfrazando cosas, ni con caretas, ni con disfraces de superhéroes, porque yo creo que el país no necesita superhéroes. El país necesita una persona que entienda los problemas del país, que tenga empatía, que se pueda poner los zapatos de la gente y que dé el máximo para echar para adelante el país. Así que aquí estoy listo para las preguntas. Vamos a lo que vinimos. Muchas gracias. El primer tema inmediato es la reforma laboral privada y la ley 26 que laceró de manera contundente. Sí. Derechos laborales que alcanzamos con muchísimos sacrificios por décadas. Voy a dejar que el delegado de ASEN, Edith Rodríguez, sea el que haga la pregunta. Adelante. Bien, gracias una vez más, candidato Jesús Manuel Ortiz, por este conversatorio que vamos a tener en la noche de hoy. Esta es la primera premisa de la primera pregunta que va a hacer. En marzo del 2023, el Tribunal de Distrito Federal declaró nula la Ley 41-2022 y revirtió el derecho laboral puertorriqueño al que estaba vigente al verano del 2022. Esto significó que todos los patrones volvieran a regirse. Los patronos. Sí, patrón. A regirse según la ley 4-20 del 17, la ley de transformación y flexibilidad laboral, la llamada reforma laboral. Ahora, la pregunta es, ¿cómo usted espera hacer justicia a los miles de empleados del sector privado que han sido impactados por la llamada reforma laboral? En particular... Okay. Bueno, primero, yo creo que ese es un tema doloroso, porque es la consecuencia del caos fiscal que el país tuvo y los platos rotos, en este caso, lo pagaron los trabajadores y las trabajadoras. Yo recuerdo que ese fue el cuatrienio en el que yo salí electo como legislador la primera vez y se discutió en el 2017 y yo voté en contra de esa legislación. En este cuatrenio nosotros como partido y como delegación aprobamos las enmiendas a esa ley para regresar al ordenamiento jurídico anterior. De hecho, se aprobó, primero hubo un veto y después se aprueba la legislación con menos de lo que nosotros hubiésemos querido que se aprobara. Yo diría, ¿verdad? Y no estoy tirando una cifra exacta, pero me parece que con más del 90% de los derechos que se habían quitado en la Ley 4 se devuelven en esa legislación. Al final del camino, sabemos ya como plantea que el tribunal la dejó sin efecto. Nosotros fuimos y la apelamos en todos los foros, incluso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. No tuvimos éxito. Así que yo creo que la intención de legislar y hacer política pública para devolver esos derechos está ahí. Y yo como legislador estoy en récord respaldando esa legislación. Yo creo que no debemos entender que todo terminó ahí. Creo que ese tiene que ser el inicio de un esfuerzo para que se lleve a feliz término la devolución de los derechos laborales de los empleados y las empleadas. Y esa batalla tiene mucho que ver, el éxito que pueda tener, con un gobierno que sea responsable en materia fiscal y en buscar mecanismos de desarrollo económico que nos den ingresos adicionales para nosotros poder sustentar cualquier legislación que devuelva los derechos a los trabajadores, porque yo pienso que cuando tú tienes trabajadores bien remunerados, con sus derechos bien claros y beneficiosos para ellos y para ellas, eres un patrono que puede producir mejor con empleados que están mejor remunerados. Así que, contestando a la pregunta, mi compromiso es hacer todo lo posible por crear las condiciones de que se pueda convertir en realidad lo que ya legislamos y que lamentablemente el tribunal dejó sin efecto. En pregunta de seguimiento, vamos a tener a la compañera Jacqueline López, delegada del Departamento de Corrección,
con relación a la otra pata de la reforma, que es la reforma al sector público. La ley 26, que también, como ustedes saben, nos arrebató muchísimos derechos negociados en convenios colectivos. Compañera. Sí, bienvenido a la casa. Gracias. A la UGT. La premisa es, la ley 26 del 2017, conocida como la ley del cumplimiento del plan fiscal, redujo importantes beneficios laborales en el sector público que fueron resultado de negociación colectiva, tales como licencia de vacaciones, enfermedad, bono de Navidad, entre otras cosas. Según el artículo 2.03, dice, en aras de lograr la consecución de los objetivos, la presente ley y hacerlos de la forma menos onerosa para nuestros empleados públicos, se establece que las disposiciones en los artículos 2.4, 2.05, 2.08 al 2.11 y el 2.18 serán de duración temporera y su vigencia cesará durante el próximo año fiscal luego que el gobierno haya logrado un presupuesto balanceado y superado la crisis económica. La ley 26 dice, esta consideración, entendemos, crea el justo balance entre los objetivos de cumplir con el plan fiscal certificado y el interés de preservar la justicia social que marcan las protecciones de los beneficios que reciben nuestros trabajadores en el sector público. La pregunta para usted es, usted como gobernador, ¿usted estaría dispuesto a derogar la ley 26 del 2017 para revertir los beneficios vigentes al Estado de Derecho anterior a la ley del cumplimiento del plan fiscal? ¿Qué enmiendas propondría y cómo convencería a la Junta de Control Fiscal para que acepte esta legislación? Bueno, la contestación de entrada es que sí debemos movernos a eso. Es un poco más complejo porque la ley 26 tiene distintas disposiciones y crea unas complejidades en el camino, crea un comité especial que tiene que hacer unos análisis, tiene unas disposiciones que son laborales y otras que no. Así que asumo que la pregunta va dirigido para el tema más de las disposiciones laborales que otra cosa. Yo creo que los esfuerzos que tenemos que hacer deben ir dirigidos a poder revertirlo de manera responsable, ¿no? Y en ese esfuerzo requiere, como mismo dice la pregunta, una conversación y un proceso de entendimiento con la Junta de Supervisión Fiscal. Y para eso me muevo un poco a la contestación de la primera pregunta. Todas estas acciones tienen que ir acompañadas de medidas del gobierno para garantizar unos ingresos y que no pasemos lo que pasó en esta ley, que se legisla, el gobierno no las defiende adecuadamente, porque yo tengo mis reservas con la manera en que el gobierno defendió la reforma laboral, entre otras medidas que están incluso pendientes todavía. Si se legisla y se aprueba, hay que ir de verdad de frente y duro a defenderla. No puede ser a medio pocillo. Si se deroga, es porque creemos que tenemos las condiciones económicas para derogarla y hay que ir a defenderla a los foros que se tengan que defender con todas las energías. Y en ese sentido yo creo que debemos movernos a eso de manera responsable. Hay que mirar bien esa ley porque tiene unas disposiciones que no tienen que ver con el tema laboral. Así que una derogación, como decimos por ahí, across the board, pues yo no creo que sería lo más responsable, pero sí hay que moverse a buscar alternativas para poder atender el tema laboral de esa ley. A ti. Sí. Otro tema, no hay ninguna pregunta de seguimiento. Ajá. Tengo una duda porque como... A que se grabe, como habla en relación a los presupuestos balanceados y llevamos muchos años y como que no se logra ese presupuesto balanceado o alegadamente se logra y después, porque eso sería el fin para que de la ley de la 26, de la Junta de la ley 26, pero nunca llegamos a ese punto. Eso es una controversia y tienes razón. Nosotros entendemos que como Asamblea Legislativa hemos logrado ya prácticamente 3. Hay una discrepancia con la Junta en eso. Y yo he dicho muchas veces que nosotros tenemos que perseguir la salida de la Junta aquí. Pero esa salida tiene que ir acompañada de lo que dice promesa y de cumplir con la función de gobierno de hacerlo de manera responsable. Así que es una lucha que hay que continuar dando. Y yo estoy en toda la disposición de darla. Gracias, Jackie. Un segundo eje temático y durísimo también, bueno, aquí todos los ejes temáticos son duros, es cómo se está atendiendo a la población envejeciente en Puerto Rico, adultos mayores, y cómo el sistema de retiro público, como parte del plan de ajuste fiscal, se le dio un cantazo a las pensiones
durísimo. Hay pensiones que fueron degradadas en un 30 a un 40%, me corrigen. Y no solamente eso, sino que de un sistema de beneficio definido, que ese era el compromiso con Puerto Rico. Nos fuimos a un sistema de aportación definida. Entonces yo creo que nos cambiaron los muñequitos en el proceso y quiero que la compañera Liz le haga una pregunta sobre ese tema. Buenas noches. La Junta de Control Fiscal fue al Tribunal Federal para solicitar la anulación de la Ley 7 del 2021, conocida como la Ley de Retiro Digno. Su posición siempre ha sido que esta ley era significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado para Puerto Rico. Como todos conocen, estos recortes redujeron entre un 35 a un 45% el beneficio contraído, por el cual las pensiones fueron afectadas significativamente, provocando más precariedad en los jubilados. Mi pregunta es, usted como gobernador, ¿qué planes implementaría para revertir los recortes a las pensiones del gobierno central y las corporaciones públicas? Y en caso de no tener un plan concreto, ¿usted estaría dispuesto a aprobar la nueva ley de retiro digno, la ley número 7 del 2021, que buscaba aumentar las pensiones, entre otros beneficios? Ahí en este caso me hizo las dos corridas, ¿verdad? Así que aplican los 5 minutos. A ver, que me aprendí las reglas. Excelente. Mira, voy a empezar por la última. Yo creo que esa es una asignatura pendiente que nosotros tenemos que dar hasta lo último, el tema de retiro. Yo tengo un compromiso con los retirados porque creo que como gobierno tenemos una deuda gigantesca con ellos. Una deuda moral. En este cuatrienio aprobamos legislación para atender, todavía hay trabajo que hacer, pero se adelantó un paso en el tema de las pensiones de los policías. Creo que hay muchos pasos todavía que dar. Y en el tema de servidores públicos de otras agencias, ahí hay camino que recorrer y mi compromiso, y lo dije hace unos días en el foro de AARP, es que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para buscar recursos para poco a poco, lo más rápido que yo pueda, ir cumpliendo con ese compromiso. El tema de retiro digno, creo que hay que darle más insistencia. Sé que en las agencias ha habido trabas para que empleados puedan acogerse al retiro digno. Está la controversia de si son de servicios esenciales, si no lo son. Hay muchos de esos empleados que llevan muchísimos años que ya están en una situación en la que se quieren retirar y a mí me parte el alma ver que no se puedan retirar. Así que nosotros tenemos que buscar los recursos para eso. Yo dije al principio de este conversatorio que yo no venía aquí a prometer cosas que no puedo cumplir. Pero sí puedo prometer que yo pondré alma, vida y corazón para buscar recursos para poder, poco a poco, lo más rápido que pueda, hacerle justicia. Porque esa deuda está ahí. Y es una deuda que tenemos que cumplir. El tema de los empleados de retiro digno, yo creo que va a requerir de parte del gobierno apretar el paso en el tema de desarrollo económico, de buscar nuevas fuentes de desarrollo económico que me permitan a mí tener ingresos adicionales a los que tengo hoy, porque hay dos maneras de hacerlo, o buscas ingresos nuevos o recortas, pero yo creo ya que los recortes es lo que nos ha traído hasta aquí. Así que habrá asuntos que recortar, probablemente de gastos innecesarios que las agencias hacen, si son suficientes o no para poder cumplir con esta obligación, que es una obligación grande, pues yo tengo mis dudas. Pero sí tenemos que movernos en la búsqueda de ingresos adicionales, ingresos nuevos, como pasó en el caso de los policías, que nos permitan tener recursos para cumplir poco a poco, paso a paso, lo más rápido posible, con ese compromiso. Así que yo me quiero reafirmar mi compromiso con que quiero y que voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que cumplamos esa deuda que tenemos con los retirados. Representante, uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es la escasez de vivienda. Dos, vivienda asequible, sí. Porque puede haber vivienda y no ser asequible. Así que tenemos dos problemas. Mucha de la juventud puertorriqueña se tiene que ir o tiene que quedarse viviendo con los papás porque no tienen un hogar donde criar su familia. Sobre ese tema vamos a hacer una pregunta. Le hemos pedido a la compañera Edith Torres que nos haga esa pregunta. Edith Torres es de Fresenius, Ponce. Buenas noches. La firma de consultores Estudios Técnicos del 2023 informa que todavía persiste un problema muy serio de asequibilidad de vivienda en las islas por los altos intereses y un aumento en el costo de material, índice de asequibilidad de vivienda, el alto costo de las viviendas en los casos de las nuevas construcciones,
así como los altos intereses de las hipotecas, son las razones principales para que las familias trabajadoras con ingresos módicos no puedan adquirir un hogar. Usted como gobernador, ¿qué propone para lograr que más familias trabajadoras de clase media puedan poseer un hogar a precios asequibles en búsqueda de lograr más viviendas de interés social? ¿Usted estaría dispuesto a apoyar a organizaciones sin fines de lucro, como por ejemplo la Fundación de Hogares, para que desarrollen oportunidades de vivienda? Empiezo por la última, supongo que tengo los 5, pero me hizo las 2. Muy Tiene bien. 5. Empiezo por la última, sí, la contestación es que sí. Yo creo en un modelo de gobierno, y no lo dije al principio, pero creo que tengo la oportunidad en esta pregunta. Yo creo que el modelo de gobierno que tenemos hoy colapsó. Cuando hablo de modelo no estoy hablando de estatus, hablo del modelo tradicional de hacer gobierno en Puerto Rico. Es un modelo vertical, donde el gobernador está arriba, hacia abajo, mirando, dando instrucciones y como el responsable único de que los servicios se den. La mejor evidencia de que ese modelo fracasó es que tenemos la mayor cantidad de dinero en la historia y los servicios no llegan. Pues hay un problema más profundo que el hecho de tener el dinero. Y yo creo que ese es el modelo. Yo creo en un modelo más colaborativo, un modelo más horizontal, un modelo donde el gobernador sigue siendo el responsable principal porque el país lo elige para eso, pero tiene que haber en la gestión pública, en la solución de problemas, una actitud de compartir la responsabilidad con otros sectores de la sociedad. El país necesita un gobernador menos protagonista, pero más responsable de que los servicios lleguen. ¿Por qué digo esto? En el tema de la vivienda, aquí hay muchos jugadores que pueden ayudar. Y mis propuestas que están en el plan de gobierno van en varias direcciones. Primero, yo voy a crear una unidad especial de construcción de vivienda compuesto por sectores de la construcción en Puerto Rico para utilizar los fondos federales que hay para construcción o reconstrucción de vivienda para construir la mayor cantidad de viviendas posible. FEMA dice que estimaba que se podían construir cerca de 50,000 viviendas, se han construido menos del 10%, no llega ni a 5,000. Y yo quiero aprovechar ese dinero para poder construir la mayor cantidad de viviendas posible de interés social con una meta de construir al menos 10,000 viviendas al año. Claro, para eso necesito un equipo especial que me gerencie el proyecto, necesito traer a los municipios, necesito traer organizaciones como la banca en Puerto Rico y el sector cooperativo, necesito traer el sector de la construcción para que quienes estén involucrados sean los comerciantes y los contratistas de aquí y el dinero se quede aquí. Y necesito del gobierno, a través de una orden ejecutiva, establecer un programa de permisos expeditos para que esos permisos salgan rápido en ese proyecto. Segundo proyecto es uno que yo llamo la Alianza Municipal para Vivienda. Y es una alianza usando el mismo modelo colaborativo, donde el gobierno estatal, gobiernos municipales, sector cooperativo y sector de la construcción, identificaremos viviendas abandonadas, hay más de 350,000, para hacer el proceso de tomar control de esas viviendas con todas las salvaguardas del proceso. A través de préstamos interinos, repararlas y hacerlas accesibles para la gente. Y yo quisiera que tuviese 2 grupos preferenciales: mujeres jefas de familia y matrimonios con hijos. Pues yo necesito darle garantías a la gente de que puede criar sus hijos aquí. No quiero que se me sigan yendo. Así que esos 2 proyectos son bien importantes para mí. El tercer proyecto que estamos viendo en términos de vivienda es un proyecto piloto que nosotros llamamos la vivienda intergeneracional, que es un concepto de vivienda, quiero hacerlo a través de un plan piloto, a ver cómo, que va dirigido a adultos mayores y jóvenes, para crear comunidades donde las 2 generaciones puedan coincidir en un proyecto de adaptación social, de colaboración social y de convivencia que nos permita tener viviendas disponibles para adultos mayores y para jóvenes estudiantes. Y el cuarto proyecto que nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno es el fomentar el surgimiento de entidades sin fines de lucro que nos ayuden en establecer viviendas para adultos mayores principalmente en edificios en desuso del gobierno. Y pienso en escuelas y en otro tipo de edificios que se pueden utilizar para hacer unidades de vivienda, especialmente para adultos mayores en Puerto Rico, porque el país necesita, nosotros vamos dirigidos a ser una jurisdicción donde casi el 30% de nuestros ciudadanos tienen más de 60 años. Así que ese proyecto especial de vivienda va dirigido a tratar de atender todas las poblaciones. No puedo terminar, me queda un poco tiempo,
sin decir que un proyecto que para mí es muy importante, como no sé si me van a hacer una pregunta por ahí, pues aprovecho y la contesto aquí. Un proyecto para proveerle cuidadores y cuidadoras a adultos mayores y personas con necesidades especiales. Y yo quiero asignar 225 millones del superávit del gobierno. No se lo quiero dar a los bonistas de la autoridad, como la otra candidata. Yo quiero asignarlo a darle cuidadores a 25,000 familias en todo Puerto Rico a través de los municipios en un proyecto que tendrá 225 millones que salen del superávit del gobierno. Yo creo que nosotros nos toca cuidar a esa generación que tanto hizo por nosotros y que ahora mismo está en condiciones bien difíciles en todo Puerto Rico. En Puerto Rico hay representantes entre 300 a 400,000 puertorriqueños que no tienen plan médico, ya sea porque los ingresos no le permiten entrar en los fondos federales con la reforma de salud, o ya sea porque su patrono no se lo paga o porque no quiere pagarlo, ¿verdad? Quiere ahorrárselo. Eso es una de los indicadores de mayor desigualdad en Puerto Rico. De hecho, la salud se ve como un derecho humano. Y esta organización, junto con la SPT, desde el 2011, hemos venido promoviendo el que se adopte un sistema universal de salud. Sobre esa pregunta y sobre las condiciones de los empleados de salud en los talleres, tanto públicos como privados, tenemos a la compañera Limaria Agosto de ASEM. Gracias y buenas noches. Buenas noches. El sistema de salud en Puerto Rico atraviesa por una crisis sin precedentes. Falta de integración de servicios, fuga de talentos altamente cualificados, poca o ninguna fiscalización de los planes médicos y un número significativo de personas sin ninguna cubierta médica, entre otros. Según el Consejo Multisectorial de Salud, de la cual la UGT es miembro, se propone la creación de un sistema universal de salud como mecanismo para incluir una cubierta de salud a la totalidad de la población y solucionar así la crisis en la prestación y financiamiento de estos servicios. La pregunta para usted sería, ¿usted como gobernador estaría dispuesto a desarrollar un plan piloto en alguna región para probar la efectividad del sistema universal de salud con un pagador único? Pues mira, eso es una pregunta bien profunda. Y de hecho, el tema del Consejo Multisectorial, qué bueno que lo plantea porque yo lo iba a traer. Yo creo que no podemos descartarlo. Yo parto de la premisa de que el modelo de salud que nosotros tenemos es un modelo altamente federalizado. Allá afuera hay más de 1.5 millones de personas que tienen un plan sustentado en fondos federales. Por lo tanto, cualquier cambio que nosotros hagamos en nuestro sistema tiene que estar dentro de los requisitos del gobierno federal, a menos que nosotros tengamos el dinero como país para sostenerlo sin fondos federales. Yo creo que todos sabemos la contestación a esa pregunta. Así que cualquier cambio que vayamos a hacer tiene que estar sustentado dentro de esos requisitos y yo no voy a poner en riesgo el plan de 1.5 millones de personas y los recursos para que tengan servicios de salud. Dicho eso, yo creo que el Consejo Multisectorial de Salud, sé que se separó una partida de $1 millón para hacer un estudio relacionado con los posibles cambios. Una de las primeras cosas que yo quiero hacer es ver el trabajo que ha podido hacer el Consejo, porque ningún grupo más representativo y con más peritaje posiblemente que ese sector para que pueda plantear los pros y los contras de cualquier tipo de sistema en Puerto Rico, incluyendo un plan universal. Yo no tengo una oposición ideológica al plan universal. Yo lo que quiero es ser honesto y decir que cualquier cambio tiene que ser dentro de los parámetros y no puede ser algo que nos ponga en peligro los fondos que tenemos para dar el servicio. Eso incluye cualquier alternativa. Y yo creo que eso tiene que estar en el radar. La pregunta contiene tantos elementos importantes que yo quisiera contestar que no me va a dar tiempo en 3 minutos con 10 segundos. Pero uno de los problemas principales que nosotros tenemos es la fuga de talento. Uno de los problemas que más me quita el sueño a mí es la disponibilidad de profesionales de la salud y el centro médico. La primera parte, porque si nosotros no garantizamos que tenemos servicios de salud aquí, el país se nos va a vaciar.
Yo tengo varias iniciativas en mi plan de gobierno para atender esa realidad, que van desde la creación de un fondo de retención utilizando el código de incentivos, un fondo de retención de profesionales para, yo lo llamo profesiones críticas, para poder subsanar la diferencia salarial de esas profesiones críticas que nosotros identificamos, que muchas de ellas son de la salud, para poder equiparar lo más posible esos salarios a los que tienen otras jurisdicciones, aspectos que le mejoren la calidad de vida a esos profesionales para que se queden aquí. Entonces, yo quiero crear a través de una asignación presupuestaria, lo que yo llamo el grupo de los 100, que es una partida presupuestaria para pagar el salario de los 100 mejores estudiantes en unas profesiones importantes que yo necesito que se queden aquí. Quiero además rehacer de arriba abajo el proceso de licenciamiento de profesiones en Puerto Rico, que es una pesadilla, especialmente profesionales de la salud. Necesito que salgan las licencias rápido, necesito que las credenciales salgan rápido, que tengan número de proveedor rápido para que empiecen a hacer su trabajo y no ponerle más obstáculos a los médicos, a las doctoras, a los profesionales de la salud de distintas materias. Es un asunto que para mí es prioridad en el tema de la salud. En el tema de centro médico, yo tengo en blanco y negro en mi plan de gobierno que mi administración empezará los planes y la planificación de la construcción de un nuevo centro médico en Puerto Rico. Si hay un proyecto, y me hicieron la pregunta hace unos días en el podcast de Molusco, el país no está para proyectos faraónicos y prometer coliseos grandes y cosas. Pero si hay un proyecto de infraestructura grande que nosotros tenemos que hacer aquí, es un centro médico nuevo. No importa cuántos chavos usted tenga en su cuenta, tenga mucho, tenga poco. Si a usted le pasa algo crítico, usted va a llegar a centro médico. Y ahí tenemos los mejores profesionales, pero la situación de infraestructura allí no aguanta más. Así que, ¿cuál va a ser mi trabajo? Comenzar los planes para eso y, un elemento importante, hay que llevar a la Junta de Supervisión Fiscal a que entienda que además de recortar beneficios y cuadrar presupuesto, ellos tienen una obligación de establecer proyectos críticos de infraestructura en el capítulo 5 de promesa. Y como gobernador yo voy a impulsar que un nuevo centro médico se incluya dentro de los proyectos críticos que ellos tienen que fomentar y que tienen que ayudar al gobierno a que se den. Lo que tengamos que invertir en un centro médico nuevo vale cada centavo que nosotros podamos gastar. Así que el único proyecto que yo tengo en mente grande de infraestructura de esa magnitud en este momento tiene que ser un nuevo centro médico en Puerto Rico. Y hago una pregunta de seguimiento. Una gran cantidad de profesionales de la salud se ven obligados a emigrar en búsqueda de mejores condiciones de empleo Adelante. y calidad de vida. Usted no acaba de contestar muy bien como gobernador. ¿Cuáles serían sus propuestas para evitar esta fuga de talento y la reducción en los servicios que ofrecen estos profesionales? Pues resumo un poco. Realmente yo lo que creo es que tenemos que combatir la salida y la fuga de talento. Las propuestas que yo acabo de mencionar van dirigidas precisamente a eso. Fondo de retención, el grupo de los 100, yo lo llamo reestructuración del proceso de licenciamiento para que esos profesionales tengan una manera más fácil de poder empezar a hacer su trabajo. Es increíble que una jurisdicción que le faltan esos profesionales le haga la vida imposible y se gradúe una doctora y tenga que esperar sabe Dios cuánto hasta que le den una credencial o hasta que la licencia salga, o le piden un papel aquí, 3 papeles allá. O sea, hay que simplificarlo y el fondo de retención yo lo veo como un proyecto sumamente importante para el futuro de Puerto Rico. Yo no creo, para que la gente que nos está viendo sepa, nosotros tenemos hoy la población de los años 80 y el plan fiscal dice que si sigue como va, en el 2050 vamos a tener la población de los 60. Eso es demoledor para un país que quiere echar para adelante. Y Puerto Rico, nuestra relación política con Estados Unidos tiene muchos aspectos a destacar y positivos, pero tiene uno que significa un gran reto. Y es la facilidad con la que nosotros nos podemos mover aquí. Tan sencillo como que si a mí no me gustó que el presidente me dijera algo en este conversatorio, salgo de aquí en el carro y con Google Flight compro un pasaje y con mi licencia de conducir llego al aeropuerto ahí y en 3 horas y media estoy en un estado cualquiera, el que quiera. Eso no pasa en otras jurisdicciones. Eso representa un reto porque la facilidad de moverse aquí es así de fácil. Y eso nos impone unos retos, no quiero decir un riesgo, unos retos grandes como país. Si nosotros no le garantizamos a nuestras generaciones futuras
un país con posibilidades de vivir tranquilo, no se van a quedar aquí. Y la meta de mi gestión como gobernador, el norte, si yo miro hacia allá, hacia el horizonte, que yo quiero dejar a mis hijos, a mi nieta, que soy abuelo hace 2 semanas, gracias, es poder dejarle un país con una calidad de vida aceptable, donde la gente nazca aquí, trabaje aquí, produzca aquí, cumpla sus sueños aquí, cría a sus hijos aquí y viva aquí. Pero si no podemos garantizar ni siquiera eso, pues no le podemos pedir que se queden. Sería injusto con ellos. Y en ese sentido hay mucho trabajo que hacer ahí. ¿Por qué el tema de la mujer? Bueno, primero porque son parte de un colectivo y segundo porque ya son la mayoría en muchas organizaciones, sobre todo en el mundo de la salud. Muchas posiciones las asumen compañeras mujeres. Así que le vamos a pedir a la compañera Yulisa Bochán del Departamento de Corrección y Rehabilitación que nos haga, a ver si está compuesta. Sí, son 2 preguntas relacionadas al mismo tema y las 2 las tienes tú. Sí, pero la voy a leer la premisa y vamos a la hacer, respuesta. ¿qué tú crees? Se las hacemos divididas porque son Sí. 2 temas, son temas de la mujer, pero 2 aspectos diferentes. Exactamente. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. En años recientes, la fuerza laboral de Puerto Rico se ha distribuido de manera casi equitativa entre hombres y mujeres. Según el datos del censo del 2022, hay un % laboral de un 51% de hombres y un 49% de mujeres. En el sector, sin embargo, la mujer sigue siendo el sector con salarios más bajos, de mayor discrimen por género y precarias condiciones de trabajo, sobre todo las madres solteras que son jefas de familia. ¿Qué propone usted en su plan de gobierno para brindar oportunidades de empleo al sector de la mujer, en especial a las madres solteras que son jefes de familia? El tema de la mujer es un tema, yo firmemente creo que para que Puerto Rico tenga éxito, las mujeres tienen que tener éxito. Creo que están impactadas desproporcionalmente con los problemas que tenemos. Todos vivimos los problemas que se viven aquí, pero las situaciones que pasan en Puerto Rico impactan de manera desproporcional a las mujeres. El 82% de los cuidadores en Puerto Rico son mujeres. Y las mujeres cuidan los hijos, cuidan a los papás, cuidan a los familiares, a veces hasta a los suegros. Esa es la verdad. Y a la misma vez, la gente pensará que es porque no tienen otro trabajo, otro empleo u otra obligación que hacer, y la realidad es que los estudios recientes que se hacen demuestran que al contrario, hacen todo eso a pesar de que tienen su propio trabajo y sus obligaciones. Así que uno tiene que partir de la premisa de que de la misma manera en que se impactan de manera desproporcional, tenemos que adelantar políticas que las ayuden a salir adelante. Por ejemplo, una mujer que cuida a un familiar a veces no puede ni aceptar un ascenso en el trabajo porque requiere más horas, porque requiere más responsabilidad, pero tiene que buscar a los nenes, pero tiene que cuidar a los papás. Por eso la propuesta de los 25,000 familias con cuidadores es para todo tipo de familia, pero yo estoy convencido que va a tener un impacto positivo de manera también mayor en las mujeres que van a poder tener un espacio, ¿verdad? Porque vamos a poder asignar un cuidador o una cuidadora a ese familiar. Además, nuestro plan de educación establece la unión con municipios y entidades sin fines de lucro para crear horarios extendidos que permitan que puedan estar los niños o las niñas más tiempos en la escuela y que las mujeres puedan trabajar en un horario más flexible. Y eso va a ser parte importante de nuestro plan. Además de eso, en Puerto Rico las mujeres ganan 25% menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Y peor aún, estando más preparadas. Porque los estudios son claros en eso. Están más preparadas, ganan menos por el mismo trabajo. Así que, claro, hay leyes que exigen una igualdad y una paga igual. Pero la verdad es que no se sabe si se cumplen, muchas veces no se cumplen, y uno de los primeros asuntos que tenemos que trabajar es establecer un poco un modelo de transparencia y de fiscalización interna dentro del gobierno para asegurarnos que se está cumpliendo con la ley y que hay una igualdad salarial entre hombres y mujeres por las mismas posiciones en el gobierno. Yo no puedo dar hoy fe de que eso es así.
sí, por eso en mi plan de gobierno establecemos la fiscalización agresiva del cumplimiento de esa ley. Además de eso, hay un tema que es inevitable. Yo no sé si la otra pregunta, bueno, me quedan 2 minutos, así que me imagino que pasamos a la otra pregunta. Okay. El economista José Caraballo Cueto, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, sostuvo que la desigualdad económica en el país ha aumentado a más de 1.55% a causa de los impuestos, de los subsidios regresivos, en un país donde las mujeres encabezan la estadística de pobreza, especialmente las más jóvenes, porque vemos, ¿verdad?, de a corta edad, mujeres con este tipo de responsabilidad ya, trabajo, sí, hijos y cuidadores. ¿Usted como gobernador estaría dispuesto a aprobar legislaciones para aumentar las licencias por maternidad, lactancia y visitas a las escuelas y servicios y cuidos para los hijos, para las madres que son trabajadoras? Quiero traerle brevemente, recientemente la semana pasada fue noticia en todo Puerto Rico que una madre dejó a sus 2 niños solos para poder cumplir con su turno de trabajo. Esa joven madre fue arrestada y creó, ¿verdad?, una controversia, fue noticia en todo el país por la necesidad de ella tener que ir a trabajar y no tener quien cuidar al niño. ¿Qué, ¿verdad?, en su plan de gobierno estaría usted dispuesto a hacer este tipo de legislaciones? Sí, la contestación es que sí. En la pregunta anterior hice el planteamiento sobre los horarios extendidos y los cuidos, o sea que sí es parte del plan de trabajo. Este cuatrienio me parece que aprobamos una legislación que mejoró el tema de los días de maternidad. Tengo que revisarlo, pero recuerdo que votamos por un proyecto porque sé que hubo mucha discusión allí, había oposición al proyecto, etcétera. Al final sí se aprobó para dar más tiempo de maternidad, y entiendo que sí se aprobó. Pero por supuesto que yo estoy dispuesto a mirarlo. El tema del plan de cuidado está en el plan de gobierno, la fiscalización de los salarios está en el plan de gobierno. Además de eso, en tema de violencia de género, yo soy autor de 2 leyes que tienen que ver con violencia de género, ¿verdad? Que dan más protección a las víctimas, que en su mayoría son mujeres. Aplicaría a todo el mundo, pero en su mayoría son mujeres. Y nosotros vamos a implementar el modelo Rama de Carolina, que es un modelo, en términos de casos de violencia de género, un modelo multidisciplinario que ha sido bien exitoso en Carolina. Yo no sé si ustedes sabían que en Carolina no ocurre un asesinato de una mujer en un caso de violencia de género desde el 2009. Y está relacionado con un programa exitoso que ellos tienen allí, que incluye la participación de la Policía Municipal, del Tribunal de Carolina, de las distintas dependencias del municipio, y una vez se activa una alerta por una orden de protección o por algún caso, el municipio entra, le establecen vigilancia constante todos los días a la víctima, le ayudan en intervención de crisis, en asesoría legal, en empleo, en otros tipos de dinámicas, que lo que hacen es que la van sacando poco a poco de ese círculo de violencia y las protege. Y yo quiero extender ese modelo a otros municipios porque creo que hay mucho trabajo que hacer con el tema de violencia de género. Y el gobierno no puede seguir fallándole a las mujeres. Quiero aportarle algo más. Es importante que ustedes tengan presente cuando se crean estos proyectos, ¿verdad?, que usted dice que han sido muy exitosos en otros lugares. Es importante tener presente que el proyecto conlleva tener los recursos, el personal. Creamos constantemente, lo vemos, lo vivimos, sí, que se crean muchas leyes, muchos proyectos, lo vamos a hacer, pero cuando se va a materializar, no tenemos el personal y ahí estamos fallando. Así que es importante que cuando ustedes piensen, ¿verdad?, en estos proyectos, piensen también que hay que tener la capacitación del personal y contar con los recursos para poder ponerlos en vigor. De acuerdo. Gracias, muchas gracias. Uno de los problemas epidémicos en esta sociedad, en otras también, pero en Puerto Rico sobre todo, es la alta corrupción que hay en diferentes esferas, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Sobre este tema de las medidas anticorrupción, vamos a dejar que el compañero Daniel López, del Departamento de Corrección y Rehabilitación, nos haga la pregunta. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. En esta semana, el representante Héctor Ferrer y usted presentaron un plan para combatir la corrupción.
que incluye la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública. La misma va a sustituir la Oficina de Fiscal Independiente, la Oficina de Inspector General, la División de Integridad Pública y la Oficina de Ética Gubernamental. Para controlar este problema social es imperativo tomar acción a corto plazo, pero sobre todo desarrollar política pública para que atienda las causas de raíz del problema. Para atender la corrupción gubernamental en diversos niveles de gobierno, su administración crearía un sistema riguroso para prevenir los actos de corrupción mediante auditorías rutinarias, para encauzar a tiempo los responsables con penas más severas que contemple la obligación de restituir dinero apropiado ilegalmente y sobre todo que no lo vuelvan a contratar de ninguna manera. La contestación es que sí, y peor aún, muchos de esos planteamientos existen ya, que hay un problema de ejecución. ¿Verdad? Vamos a empezar por ahí. O sea, en Puerto Rico la legislación contra la corrupción es severa. Hay delitos de corrupción que no prescriben nunca. O sea, usted comete un delito, algunos, ciertos delitos de corrupción hoy, se va para su casa y a los 20 años surge evidencia de que ustedes lo pueden procesar 20 años después. Eso es severo. Pero hay un problema de ejecución. El 80% de los casos de corrupción los procesan los federales. En los pasados 10 años, el FEI ha gastado $16 millones para 60 casos. Esos son casi $250,000 por caso. Y los que llegan a realmente radicarse cargo es una minoría de los casos. O sea que hay un problema de ineficiencia, de duplicidad de servicios, se han politizado esas agencias, se utilizan agendas políticas para perseguir gente. Por eso es que nosotros estamos proponiendo, aprobamos esa legislación, no se aprobó para convertirse en ley, pero nosotros lo proponemos en el plan de gobierno, hacer una reingeniería del andamiaje de corrupción para simplificarlo, hacerlo más eficiente, evitar la duplicidad de labores en esas agencias y que haya consecuencias para el que incurra en actos de corrupción. Yo te tengo que decir que cuando yo decía al principio del conversatorio que hay una mochila que nosotros tenemos que cargar, mi generación de políticos, tiene mucho que ver con eso. Con gente que vino en el camino a aprovecharse de sus posiciones, aprovecharse de la confianza de la gente para beneficiarse. Y ahora el país no confía. ¿Y saben qué? Yo no los culpo. ¿Con qué cara yo les voy a cuestionar al país que no confía cuando yo sé que es que ha habido gente que en el camino se han pasado de listo? La corrupción es una de las acciones que nos roba el futuro. Hay estudios que establecen que en Puerto Rico se pueden perder hasta 1.000 millones al año por actos de corrupción. Ahí se nos van recursos para muchas cosas. Nos cuesta recursos para educación. Nos cuesta cada vez que un joven o una persona decide irse porque no encuentra calidad de vida aquí. Nos cuesta cada vez que el sistema deja desamparado a una persona porque no tenemos los recursos cuando realmente se están mal utilizando. Así que yo tengo un compromiso firme y si hay algo que yo no voy a tolerar es la corrupción. Y empiezan por los de mi partido. No lo toleraré ni con los míos ni con los que no están en mi partido, pero los que son de mi partido tienen que saber que yo no voy a comer cuento en eso. Y yo he tenido ya que enfrentar circunstancias como presidente del partido en la que he tenido que tomar decisiones sobre situaciones relacionadas con eso. Y a quien he tenido que no permitir que esté en la papeleta por situaciones relacionadas con eso, así lo he hecho. Y lo voy a hacer las veces que lo tenga que hacer porque cuando yo termine mi mandato, yo siempre digo que cuando yo termine mi mandato, yo me voy a quedar viviendo aquí. Y la cara que está en la papeleta y el nombre es el mío. Y la cara por la que la gente va a votar es el mío, es la mía. Así que yo tengo que responderle a la gente por mi nombre, por mi reputación, por la confianza que ellos me dieron y podrán estar de acuerdo conmigo en una decisión
podrá salirme bien o mal una decisión. Si me sale mal, yo tengo problema en reconocerlo, lo hago de nuevo de la mejor manera. Pero de lo que no van a poder decir de mí nunca es que ni incurro en actos de corrupción, ni permito que alguien lo haga. Y lo último que te tengo que decir es, a mí me han preguntado muchas veces que si yo puedo garantizar que alguno de los candidatos, que ninguno de los candidatos de mi partido incurre en actos de corrupción. Yo a todo el mundo le digo, tengo como 1000 candidatos. Yo no puedo garantizar que de esos 1000 venga alguien a tratar de pasarse listo. Eso yo no lo puedo garantizar. Lo que yo sí puedo garantizar es que el que yo coja va a tener consecuencias. Eso sí yo se lo puedo garantizar al país. Y por eso queremos adelantar esa legislación. Bien. Discúlpame, Benjamín, quiero añadirle algo sobre esa pregunta. En parte de la contestación estaba hablando de la persecución política. En las agencias hoy, cuando uno va a adquirir una posición mejor porque tenemos las cualidades, porque tenemos el tiempo, porque tenemos los estudios, porque tenemos la capacidad, y solicitamos una plaza, quizás porque remunera un poco mejor, ya se sabe de nombre que no va a ser tuya. Y la gente me dice, pero ¿por qué vas a solicitar la plaza? Y yo, porque yo cualifico para la plaza. Tienes derecho a solicitarla. Pero la verdadera persecución política, y quiero que lo sepa, la viven los empleados públicos de abajo, que estamos allá abajo tratando de echar para adelante y nos ponen gente encima que viene de otros lugares sin conocer la agencia, sin conocer nuestro trabajo, sin conocer lo que nosotros sufrimos, las funciones de nuestro trabajo, nos ponen encima y esa es la verdadera persecución política. La vivimos todos los días, y eso es discrimen y eso es corrupción. Sin duda alguna. Yo estoy claro de eso, recibo planteamientos como ese constantemente, no es la primera vez que lo recibo, no voy a tumbar mucho tiempo aquí porque sé que nos salimos aquí del libreto y Benjamín está como el árbitro ahí con el pito. Está bien. A lo que voy es que entiendo el planteamiento, tenemos que regresar al principio de mérito, pero aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Yo creo, y a mí siempre me trae controversia cuando digo esto, pero yo creo que hay que quitarle de la mano a los políticos el control de esos nombramientos en las agencias en términos de la influencia política en los nombramientos. Yo he dicho en mi plan de gobierno que voy a empezar con educación. No significa que en los demás no se va a hacer. Educación quizás es el poster child más grande por todo lo que ha pasado. Pero en la medida tú vayas quitándole al político esa potestad, no es un proceso de un día para otro, no es una varita mágica, pero hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Y nada más frustrante para un empleado, para una persona, que tener cualificaciones, que hacer su trabajo y que no tenga la plaza simple y sencillamente por las razones que tú dices. Y que te entiendo. Hace poco usted estaba hablando sobre desarrollo económico. Desde nuestra óptica como trabajadores, el desarrollo económico debe ser sustentable y debe considerar al trabajador y al ambiente como parte de ese desarrollo. Voy a dejar que sea el compañero Pedro Vargas y el compañero Carlos Vázquez que articulen dos preguntas sobre este tema. Pedro y después Carlos Vázquez. Pedro es de ASEN, Carlos Vázquez es de Emergencias Médicas. De Centro Médico, donde quiere fomentar la nueva estructura. Saludos, candidato. Saludos. Ante la premisa de donde más de 150 países alrededor del mundo han establecido el impuesto mínimo global, que representaría donde cada empresa multinacional dentro de sus puertas ganan más de 750 millones de euros, se implementaría ese 15% a esas empresas. Se visualiza la posibilidad de que en Puerto Rico se pueda implementar. Esto representaría para Puerto Rico alrededor de 3, casi 4 billones de dólares adicionales en fondos para diferentes proyectos y mejoras. De ser usted elegido el gobernador de Puerto Rico, ¿estaría dispuesto usted a implementar el impuesto mínimo global con los beneficios o con los pros y los contras que esto conlleva y con el propósito de establecer nuevos salarios,
mejorar las condiciones laborales para los empleados públicos y los empleados generales en Puerto Rico. Además, ¿cuál sería la política de su administración sobre el desarrollo económico sustentable en relación al medio ambiente y a los derechos laborales? Esa es una mega pregunta. En cuanto al impuesto mínimo global, es una circunstancia para la que nos tenemos que preparar. Yo desconozco qué pasó en el proceso legislativo, ¿verdad? Pero debimos haber tenido una legislación ya lista y aprobada. No está. Aunque sí hubo un proyecto que se radicó, se discutió y no logró aprobarse al final. En enero, una vez inicie la próxima sesión legislativa, nosotros tenemos que movernos a aprobar un marco legal para prepararnos para esto. Todavía Estados Unidos no ha tomado la determinación si en efecto lo va a aceptar o no, si se va a unir o no. Pero ya hay países de la Unión Europea y fuera también de la Unión Europea, hay países que han aceptado ya y han entrado en el sistema. Lo primero que nosotros como país tenemos que hacer es aprobar una legislación que nos prepare para eso. Y mi gobierno la va a impulsar. Lo segundo que hay que hacer es partir de la premisa de cuál es la prioridad. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es garantizar que los empleos que tenemos aquí se queden. Antes de pensar en nuevos empleos, que es importante, hay que garantizar que no se me vayan los que tengo. ¿Quiénes se pueden ir? Bueno, se pueden ir compañías que si nosotros no entramos en el juego y en su país matriz le ponen el resto del 15% para que lo me están viendo, eso es lo que establece que todas esas compañías que ganan más de 750 millones o que generan van a tener un impuesto de 15%. Y si usted no se lo pone en su país, pues y le pone uno de 5, pues en su país de origen le pondrán 10 para que al final termine pagando 15 y todas paguen lo mismo, para evitar la competencia esta de bajarle. Pues usted quizás dirá, pues vamos a ponerle 15 aquí para que lo paguen aquí. Hay que la ecuación es un poco más complicada, porque si yo voy a hacer eso, yo tengo que garantizar que ellos tienen un incentivo adicional para quedarse aquí. Y ahí es donde viene el problema. O por lo menos ahí está el reto. Aprobemos legislación y enfoquémonos en no perder los que están. ¿Cómo yo no pierdo los que están? Bueno, yo no los pierdo, yo tengo que sentarme con ellos, que ya empecé a hacerlo, para ver cómo yo garantizo que se queden aquí. Y aquí tenemos un problemón con dos aspectos. Energía, agua. Hay otros más, pero esos dos son... Si yo tengo una infraestructura mala y ellos van a pagar 15 aquí o 15 en su país, fácilmente me hacen la ecuación y me dicen, pues yo me voy para un sitio que me dé una energía más barata, que no tenga que tener un generador, una cogeneradora porque se me va todos los días la luz, que no tenga problemas de abastos de agua, que la carretera no esté desbaratada, que yo tenga... Si yo compito de tú a tú con esas circunstancias, las puedo perder. Así que, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que insertarme en la discusión y lo que sea que vaya a lograr aprobación, sustentarlo con otros beneficios que ellos puedan decir que al final del camino en la ecuación pues me quedo aquí. Así que la competencia es esa, tenemos que mantenerlos aquí, hay que prepararnos para el 15, creo que hay una oportunidad de unos ingresos adicionales ahí, después que protejamos los que están, y tenemos que trabajar con energía, que ahí vamos a llegar a Luma, yo no sé si te van a hacer una pregunta de Luma, ¿sí? Pues no lo explico todavía, y hay que tener, pero no quiero dañar la pregunta como ahorita, y trabajar también lo que es infraestructura de agua, que en una reunión que tuve hace unos días para hablar de este tema con unas empresas, me levantaron la bandera, que yo les admito que pensé que me iban a decir muchas otras cosas menos eso, y me dijeron, el reto más grande que tenemos nosotros aquí es la disponibilidad de agua, especialmente las que están en el sur. ¿Por qué? Allí tenemos el acuífero, los niveles del mar con el calentamiento global están subiendo, están empezando a colarse agua salada en el acuífero, eso afecta a los abastos de agua y eso los obliga a ellos a tener que hacer unos procesos adicionales con el agua y no solamente eso, tienes que adquirir el agua, tienes que hacer el proceso con el agua y tienes que contratar para salir del agua después que la utilizaste. O sea, son 3 procesos complicados. Así que energía y agua son 2 temas de infraestructura que el Puerto Rico del futuro tiene que trabajar si queremos ser competitivos. Y a tu pregunta, porque sé que he dado un poquito de vuelta, porque quería explicar todo.
Sí hay que prepararnos, va a ser parte de mis primeras gestiones, pero tenemos que buscar las iniciativas para que no se nos vayan las que están. Una vez logremos eso, tenemos que buscar atraer otras para que esos ingresos, en vez de que se vayan para allá, yo prefiero que estén aquí. Pero tengo que garantizar que se queden primero. Bueno, ¿Tú vienes con Luma? ¿Cómo su administración llevaría a cabo la fiscalización de los decretos contributivos otorgados mediante la Ley 60, conocido como el Código de Incentivos de Puerto Rico, para minimizar los incentivos riesgosos que históricamente han resultado en pérdidas o que han impactado adversamente el desarrollo económico de Puerto Rico? Fíjate, esa no es tan difícil, yo creo. Hay que fiscalizarlos de verdad. Yo creo que tenemos que buscar que el retorno de inversión sea positivo para el país. Yo creo que la política de incentivos es positiva siempre y cuando tú garantices que la ecuación al final es beneficiosa para nosotros. No puede, como dice mi mamá, no puede ser todo para allá y no para acá, ¿verdad? Tiene que, si yo te doy un incentivo a cambio de algo, pues eso tiene que retornar al país. Claro, yo creo que también como país tenemos que remirar nuestra política de incentivos porque en demasiadas ocasiones se dan pensando en generación de empleos. Pero a esa ecuación tenemos que añadirle generación de buenos empleos. No solamente empleos, tenemos que generar que sean buenos empleos. Pero hay otros elementos también que podemos traer a la ecuación. El tema de la Ley 60, y aquí pues yo voy a estirar la sábana un poquito. Se da por la autonomía fiscal que tiene el Estado Libre Asociado, que tiene la posibilidad de dar incentivos contributivos distintos a lo que pasa en los estados. Eso era lo que pasaba con la 936. Pero si tenemos esa facultad, pues debemos utilizarla bien. Y yo creo que hay que fiscalizarlo, hay que asegurarnos que rinda lo que se supone que va a rendir y hay entonces que buscar que en el futuro los incentivos que demos sean para no simplemente crear empleos, sino para que sean buenos empleos y posiblemente generar ingresos y beneficios para unas áreas en particular que son importantes para nosotros. Así que te tengo que contestar que sí, absolutamente hay que hacerlo. El aspecto contributivo no se había tocado anteriormente, pero Juan Molinari, que es delegado y empleado de Hacienda. Este es el de los chavos. Este es el de los chavos, nos llamó y Juan empujado. No empuja. A mí, hay que hacer una preguntita con relación a la cuestión contributiva, sobre todo la carga de impuestos regresivos que tenemos en Puerto Rico. Y él tiene un planteamiento bien interesante que hacerle sobre ese particular. Vamos a ver. Juan Molinari, de Hacienda. Buenas tardes, señor Jesús Manuel Ortiz. Saludos, Juan. Durante la administración del gobernador Alejandro García Padilla, se intentó aprobar una reforma contributiva con un impuesto de valor agregado de 16%, sustituyendo al impuesto de venta y uso de 7% que existía en aquel momento y eximía a una gran parte de la población de rendir contribuciones. Yo me acuerdo que hubo fuerte oposición dentro de la fila del Partido Popular Democrático, 5 legisladores que se opusieron a la medida. Tengo en mi pensamiento el propio hermano de la secretaria de Hacienda, Melvin Acosta, en una marcha contra la decisión de su hermana, que eso es muy, muy fuerte. Ah, pues yo no sabía eso, me acabas de dar una noticia aquí. Sí. No lo sabía. Y nunca se me olvidará la imagen de él diciéndole a ella, si se aprueba eso, yo me largo de Puerto Rico, así mismo lo dijo. Wow. Me gustaría saber, de usted salir electo gobernador, ¿enviaría una legislación a la Cámara de Representantes para buscar reducir las tasas contributivas a la clase trabajadora? Entiendo que aquí pues, hay unas limitaciones con la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal. El gobernador Pierluisi intentó en enero una reforma contributiva bajando las tasas de interés de 25 a 23%, eliminando algunas partidas, pero la Junta le dijo que no. Se sustituyó por un crédito contributivo a las personas que ganaban entre $41,000, no me acuerdo la brecha, pero muy pocas personas recibieron ese crédito contributivo. Yo me quedé esperándolo, pero no lo recibí. Imagínate. Yo imagino tú, ¿sabes? Tú procesándolos allí que no llegaba para ti. Eso es tortura, eso es un castigo. Para terminar, me gustaría saber si usted retomaría el asunto de sustituir el impuesto de venta y uso por un impuesto de valor agregado. Entiendo
que el sistema contributivo que tiene Puerto Rico en estos momentos, a raíz de un cambio que se le hizo al Código de Renta Interna en el 2014, se asemeja más a un IVA porque estamos cobrando en las 3 cadenas de distribución. Me gustaría saber si usted retomaría ese asunto. Entonces quería añadir algo que está fuera del libreto de la pregunta que hizo el compañero del impuesto mínimo global. Me dieron una información el sábado, un funcionario de alta jerarquía de esta administración me dijo, no diga nada, yo no lo voy a decir el nombre, pero una persona muy seria, y me dijo que estábamos tarde y que se hizo una presentación y que parece que no pasó la prueba. No sé si tiene usted información de esto, No. pero quería saber, usted entiende que estamos a tiempo todavía, pero esto empieza en enero. Bueno, yo digo enero porque se acabó la sesión ahora. Habría que convocar una extraordinaria para que se apruebe. Si se convocara una extraordinaria y se aprueba, ese sería el escenario ideal. Pero si no es así, pues tiene que ser enero. De enero entonces sería aprobado para agosto del año que viene. Bueno, sería aprobarse rápido en enero, habrá que ver los detalles del proyecto, pero lo antes posible. O sea, si fuera esta semana, pues esta semana sería, pero como no hay sesión, pues tengo que partir de que se tiene que hacer en enero. Gracias por su contestación. No, a usted. Ok, en cuanto a la propuesta contributiva, mira, el plan de gobierno que presentamos hace 2 semanas, en blanco y negro, establece la necesidad de reducir la carga contributiva a la gente. Nosotros estamos entre los primeros 3 países con la carga contributiva más alta. Y nosotros nos proponemos trabajar para reducir esas tasas contributivas a los individuos y a las corporaciones, a ambos. Sé que hay que dar una batalla con la Junta, ¿verdad? Y eso, pues, hay que dar todo. Yo voy a dar todas las batallas que tenga que dar, todas. Así que sí, la contestación es que nosotros tenemos en nuestro plan incluir una reducción contributiva. Tenemos además el plan, en nuestro plan de trabajo, de establecer un portal, un mecanismo más fácil de erradicación, y lo que nosotros queremos hacer es que a cierto tipo de contribuyentes que sus planillas son sencillas, que tienen el mismo empleo, quizás una hipoteca y unos valores estándar, todos los años le llegue la planilla hecha de parte de Hacienda, que la persona la revise, si está correcta la acepta y se erradicó la planilla. Quitarle el trabajo de erradicarla si la planilla tiene los mismos detalles del año anterior. Eso es simplificarlo. Simplificar el proceso de pagar CRIM y otros impuestos en un mismo portal, que tú pagues en uno solo y se distribuya el impuesto a donde vaya, que no tengas que estar yendo a 3 o 4 lugares para hacer los pagos. Es simplificar el proceso contributivo para la gente. Y además de eso, yo tengo una propuesta que la presentamos también, que busca atender el costo de vida. ¿Cómo? Yo creo que el gobierno no debe gastar de más. Te hace un presupuesto. Pero si haces el presupuesto y no debes gastar de más, tampoco debes cobrarle de más a la gente. El gobierno lleva 3 años, 4 años anunciando con bombos y platillos que tenemos recaudos en exceso. Y más o menos van como por 1.000 millones recaudos en exceso todos los años. Y yo tengo una propuesta que la presenté en el plan de gobierno, que lo que hace es que cuando hayan recaudos en exceso y se cumpla con el plan de ajuste, el resto se le devuelva a los contribuyentes según pago anual en octubre de cada año. Que yo hago un cheque a los contribuyentes donde se le devuelve lo que se cobró en exceso después de cumplir con nuestras obligaciones del plan fiscal. ¿Por qué? Pues porque yo creo que si yo dije que iba a trabajar con $10 y recogí 15, pues lo más justo es que yo devuelva el exceso porque ya cubrí mis operaciones. ¿Para qué quiero tener más dinero? Pues ahí el gobierno se pone creativo y empieza a gastar los chavos en otras cosas y a la larga pues no llega a la gente. Así que yo creo que en ese pago en todos los años, octubre de todos los años, me parece que se le debe devolver a los contribuyentes cuando hay recaudos en exceso, después que se cumpla con las obligaciones de la deuda, etcétera, al contribuyente. Eso va al bolsillo de la gente y la gente decidirá si hay ahorros, si hay compra algo que tenga que comprar, etcétera. Pero me parece que es una avenida de política pública que pone al gobierno en cintura y que el concepto es uno de justicia y de responsabilidad fiscal. Y es parte de lo que nosotros tenemos en nuestro plan. Ahora llegamos. A Luma. Luma. ¿Puedo tener más de 5 minutos? No, pero no. Imposible, representante, irnos de aquí sin una pregunta sobre Luma. Luma nos sigue fallando. Yo ayer, y así lo recibí. De milagro no se ha ido la luz aquí. Espérate. En Cupey llevamos más de 7 horas sin luz. Eso es increíble. Eso nos pasa cada 5 o 6 días.
ya la gente ha sobrepasado su capacidad de tolerancia. Y ya estamos pidiendo que se cancele ese contrato. Estamos pidiendo otras cosas, pero quiero que sea el compañero Reinaldo Rondón de AMSCA el que nos haga la pregunta sobre Rondón, te Luma, toca el honor, te toca el honor. y sobre todo que tiene que ver con el sistema energético. La que más usted esperaba. Estás Vamos pegado, allá. estás pegado. Estás pegado. La crisis del sistema de energía en Puerto Rico. Genera Luma, Luma genera. Hace 2 semanas se aprobó en el programa del Partido Popular Democrático, donde se propone la cancelación del contrato de Luma, con una transición adecuada a otro ente que administre este servicio esencial. La idea es crear una corporación pública que de verdad sepa manejar la electricidad ante negligencia crasa de los privatizadores Luma y Genera, que han dejado sin energía por largas horas a miles de abonados. Usted como gobernador, ¿cómo implantaría este plan? ¿Y cómo sería el tiempo aproximado de esta transición? ¿Qué ocurriría con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que por virtud de ley 8 del 2017 hoy trabajan en diversas agencias y corporaciones públicas? Bueno, vamos al mambo. Voy a tratar de hacerlo en 5 minutos. Si no, los que me están viendo pueden entrar a www.lumaceba.com y ahí está el plan completo, ¿verdad? Para que sepan. Ok. Lo primero es que, pues yo, al igual que dijo Benjamín, tiré la línea y mi compromiso es con que yo voy a cancelar ese contrato. Creo que el tiempo de fiscalización fue suficiente, creo que, y soy una persona de ley y orden que cree en el cumplimiento de los contratos, pero cuando se incumplen las obligaciones básicas, uno no puede temblar el pulso, y yo creo que aquí llegó el momento donde se tienen que ir. Así que yo voy a encaminar la cancelación de ese contrato y les voy a explicar cómo lo voy a hacer. Lo primero es que una vez yo juramente como gobernador el día 2 de enero, el día 3 yo voy a anunciar el comité de transición de Luma. Ese comité va a tener la instrucción de cancelar el contrato, notificar la cancelación y de defender la cancelación del contrato en todos los foros en que haya que defenderlo. Eso habrá que defenderlo en los tribunales y allí se tendrá que justificar el incumplimiento del contrato, porque ese contrato hay 2 maneras de cancelarlo, con justificación o sin justificación. Si es sin justificación hay que pagar unas penalidades altísimas. Si hay justificación, no hay que pagarla. Así que yo voy detrás de justificar que no hay cumplimiento para que no haya que pagar nada, pero se cancelará el contrato. Y yo estoy utilizando un modelo que lo que busca es, Luma tiene 2 operaciones. La operación ejecutiva son 6 personas, 6 ejecutivos, esos son los que mandan. Luma les paga el salario. La segunda operación son los empleados. Los empleados no tienen nada que preocuparse aquí. Nosotros haremos esa transición con los empleados trabajando, a quien yo voy a sustituir a los ejecutivos. Esos ejecutivos van para afuera. Y los voy a sustituir a través de legislación o con acciones ejecutivas con la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. No es la autoridad que conocíamos en el pasado, ya esa autoridad no existe. Esta es la Junta de Directores. Y esa Junta de Directores va a tener 3 encomiendas. 1, garantizar la continuidad del sistema, o sea, que sigamos todos recibiendo energía. 2, estabilizar el sistema. Y 3, rendirme un informe a mí sobre el estado técnico, financiero y de fondos federales de la autoridad, de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica, o lo que Luma administra. Ellos tendrán esa encomienda de manera temporera. Mientras eso ocurre, nosotros pasamos al tercer paso. El tercer paso es buscar otro operador. Número 1, cancelar, dar la pelea para la cancelación. Número 2, tomar control con la Junta de Gobierno de la autoridad de la operación ejecutiva. Los empleados seguirán trabajando y haciendo su función. Número 3, empezar el proceso. ¿Qué modelo es el que vamos a utilizar? Tiene que tener 4 puntos importantes. Un buen contrato. Lo que tenemos hoy no sirve. Es un contrato que no le da al gobierno la facultad de poder fiscalizar bien. Para que usted tenga una idea, el despacho de Monacillo es el cerebro de la operación. Ahí no puede entrar nadie de la autoridad. Eso lo maneja Luma.
¿cómo yo gobierno fiscalizo a Luma si no puedo entrar al lugar donde me da las métricas que yo tengo que usar para evaluar si ellos están cumpliendo o no? Eso es un ejemplo de que el contrato no sirve para fiscalizar, así que tiene que tener un buen contrato, tiene que estar centrado en el servicio al cliente, no puede ser lo que es hoy, tiene que ser regionalizado, despolitizado, que permita que los municipios puedan dar servicio en unas áreas importantes como poda, como alumbrado público, entre otras, y tiene que ser sustentado en desarrollo económico, o sea que el costo de la operación es importante. Después que tenga esos 4 elementos, puede ser otro modelo privado, puede ser otro modelo público, puede ser un modelo cooperativo, un modelo regional o un híbrido. A mí, yo no tengo, y lo tengo que decir aquí, qué bueno que estoy en la UGT, yo no tengo una obsesión ideológica con que no pueda ser una empresa privada o que sea el gobierno. Yo, como gobernador, mi responsabilidad es que la gente reciba el servicio. Si lo da mejor una empresa privada, pues la empresa privada. Si lo da mejor el público, pues el público. Pero lo que yo no voy a tolerar es que por una obsesión ideológica yo lo ponga en manos de alguien, pero ese ente no dé el servicio bien, porque ¿de qué me vale? Así que el que cumpla con los parámetros, que sea el que lo opere. Los empleados de la autoridad que están en otras agencias tienen que ser parte de lo que vaya a surgir, y hay alternativas. Si es un modelo cooperativo, puede ser a través de una cooperativa de celadores que den servicio, tenemos que insertarlos en la operación. Pero todos esos detalles se tienen que discutir en el proceso de licitación, donde los expertos nos digan esto es lo que necesitamos para que el sistema corra. Yo soy abogado. Pues tengo que poner a los que saben también en el tema técnico para que nos digan las disposiciones, ¿verdad? Que no pase como ahora, que se aprobó un contrato en 53 horas, para que sepan. Yaches, me quedé de tiempo ahí. ¿Me das un minuto de break? En 53 horas se aprobó ese contrato. Entre viernes y domingo aprobaron un contrato de 300 páginas a las millas. El país no sabe qué era lo que se estaba aprobando ahí. Le dieron un contrato totalmente a favor de la empresa y que dejaba al gobierno sin posibilidad de fiscalizar, además de que el gobierno no tenía voluntad de fiscalizar y la comisionada tampoco dijo nada hasta ahora. Así que, en resumen, hay un jugador importante aquí, la Junta. Ellos han defendido ese contrato, yo los he escuchado últimamente estar un poco insatisfechos con lo que está pasando. Vi en estos días, porque como no sé el día que usted está viendo este podcast, fue hoy, pero el día que usted lo diga, lo vea, pues vi que dijeron pues, que ellos no es que están en contra de los planes de quitarle el contrato, es que no puede ser otro modelo público. Yo me tendré que sentar con la Junta, porque ellos tienen una función de que el país desarrolle desarrollo económico, por decirlo de alguna manera. Y no hay manera que con el sistema que tenemos este país pueda echar para adelante un modelo de desarrollo económico. Así que no se trata de oponerse por oponerse, se trata de que no cumplieron, y si no cumplieron hay que buscar quien cumpla. Y en ese sentido, ese es mi compromiso con el país y esa es la pelea que yo voy a dar desde el día 1 y lo voy a pelear hasta en el Tribunal Celestial. Muchas gracias. Desde que tengo uso de razón, en el 1968 fue el primer plebiscito bajo el Estado Libre Asociado, usted me corrige. Sí. De ahí para acá, yo perdí la cuenta. 67, en ese ejercicio fue la elección. Hemos hecho de 8 a 10 plebiscitos y ninguno de ellos vinculante con el Congreso de Estados Unidos, ninguno de ellos ha resultado en nada concreto en relación a la condición colonial con los Estados Unidos. La pregunta sobre este nuevo plebiscito, voy a dejar que sea Benjamín León el que la formule. Benjamín, que es del Departamento de Salud. Sí, buenas noches. El 5 de noviembre, junto a las elecciones generales, se realizará una votación plebiscitaria autorizada que ofrecerá a los votantes la oportunidad de escoger una de las alternativas incluidas en el Puerto Rico Statute Act H8393. Así, se presentarán las siguientes opciones en la papeleta. Opción A, estadidad. B, independencia. C, soberanía en la libre asociación con Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto cómo en el pasado la celebración de plebiscitos no ha logrado resolver nuestro estatus colonial por no contar con el consenso procesal y no ser vinculante a la acción del Congreso. Pregunta:
el Partido Popular Democrático estaría de acuerdo en apoyar una asamblea constitucional de estatus como mecanismo procesal para deliberar, negociar y resolver las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Esta también es de esas preguntas picantes. Taquillera. Mira, el Partido Popular ha respaldado en distintos momentos históricos el mecanismo de asamblea constitucional. Lo que nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno hoy es un planteamiento sin establecer un proceso en particular, estableciendo lo que para nosotros es importante en el Estado Libre Asociado, pero dejando claro que que más allá del proceso que utilicemos, lo que nosotros queremos que se asegure es que todos tengamos oportunidad de participar. Así que el plan de gobierno del Partido Popular establece que el proceso que se vaya a realizar y llevarse a cabo garantice la participación de todos y no sea, como ha pasado en los últimos años, donde a nosotros, los que creemos en el Estado Libre Asociado, nos han dado fuera de la papeleta. Esa es la realidad de lo que ha pasado en todos los últimos plebiscitos. Yo he dicho muchas veces, y eso es lo que plantea el plan de gobierno. Yo he dicho muchas veces, que ahora voy a hablar de mí, no del partido, que yo favorezco un plebiscito. Me gusta más el modelo plebiscito. Pero no estoy cerrado a la posibilidad de que si el país entiende, escoge otro proceso que no sea un plebiscito, se pueda trabajar con eso. Pero en el proceso que sea, tiene que haber la apertura de que todos tengamos la oportunidad de participar y que los estadistas defiendan su fórmula, que los independentistas defiendan su fórmula, que los estadolibristas tengamos nuestra discusión interna, que tradicionalmente por la naturaleza del Partido Popular tenemos distintas vertientes. Hay quienes piensan que el crecimiento de él era hacia un lado, otros piensan que el crecimiento es hacia otro. Tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian. Pero sí hay unas vertientes distintas. Pero eso será asunto de nosotros. Lo importante es que haya un proceso válido, justo y de participación para todos. Y cuando eso ocurra, pues participaremos. Ahora, lo que no puede ocurrir es lo que ha ocurrido en los pasados años, y es que se utiliza el tema del estatus como una cortina. Cada vez que no se quiere que se discuta mal manejo gubernamental de algo, pues se trae un tema de estatus. O cada vez que el partido, y tengo que decirlo, en este caso ha sido el Partido No Progresista, quiere por alguna razón llevar electores el día de la elección a la elección y se inventa un plebiscito para que vayan a votar por el plebiscito y realmente pues, que voten por ello, sin evaluar si el gobierno que hicieron fue bueno o no. Esa ha sido la estrategia desde Fortuño para acá. Y yo creo que en ese sentido le faltan el respeto a sus propios electores. Porque no hay un proceso de evaluación profundo, es como, pues ahí te doy 5 papeletas, vota ahí, pero de una vez vota por mí, ya que estás en la urna, ¿verdad? Y yo creo que eso no es correcto. Así que yo fomentaría un proceso donde todos participemos, que sea avalado y que tenga, como decía ahorita Benjamín, ¿verdad? Que sea vinculante y que garantice la participación. Pero mi posición es que el país tiene que llegar a esa discusión desde una posición de fortaleza, no una posición de debilidad. Y todos tenemos que coincidir que con la condición económica que tenemos hoy, el tema del estatus no va a tener ningún resultado de cambio mientras el país esté en una quiebra, mientras tengamos la situación que tenemos. Así que la conclusión lógica de eso es que tenemos que nadar en la misma dirección, garantizar que el país esté sobre sus propios pies y no necesariamente por fondos federales, sino porque invertimos en los nuestros, en nuestros empresarios, la gente de aquí se empieza a desarrollar y que la discusión del estatus se dé desde una posición de fortaleza del país, con una economía sostenible, con puertorriqueños y puertorriqueñas produciendo aquí y que ya sin esa preocupación de la crisis fiscal y el caos económico podamos tener una conversación seria sobre estatus. Pero llevarnos a la conversación desde una posición de debilidad, desde una posición de que tenemos la Junta y estamos en quiebra y la gente se nos está yendo, pues yo creo que no es lo que el país necesita en este momento. Así que yo favorezco una agenda donde quepan todos, estadistas, independentistas, estadolibristas, adelantar el bienestar del país, lograr detener la fuga de médicos y de profesionales de la salud,
lograr atender los problemas que tenemos aquí de vivienda, utilizar los recursos que tenemos bajo el Estado Libre Asociado y la discusión del estatus que se dé cuando tengamos una posición de una fortaleza que no tenemos hoy, que puede ser, ¿verdad? Yo no voy a poner un término de tiempo, pero tenemos que atender eso antes de tener una conversación seria. Lo demás, pues, es buscar ventajería política como un tema que debería tratarse con mucho más seriedad. De eso se coge ese tema del estatus, siempre lo dejan. Yo pienso que para que podamos ser buenos puertorriqueños y dejar eso aparte y entrar en las elecciones como tal, de quién va a gobernar nuestro país, porque el tema del estatus lo cogen solamente para ganar elecciones. Y eso es un problema que yo creo que tienen que discutir los partidos y las personas por Puerto Rico. Entender que esto de estatus, de pertenecer a Estados Unidos, ser parte de la nación, no debe dividirnos como puertorriqueños, porque nos cogen para eso y entonces se pierde el propósito de una elección, de elegir unos propósitos, un plan de trabajo para nuestra tierra, para nuestros puertorriqueños, que hay tanta necesidad. Y es que se nos va la vida en pensar que porque nos hacen entender que no vamos a hacer, que por el estatus no vamos a estar cerca de parte de Estados Unidos o no, entonces nos olvidamos de los problemas reales que tiene Puerto Rico. Y es un punto que yo creo que los partidos deben ponerse de acuerdo o hacer un plebiscito para decir en qué momento, fuera de elecciones, pudieran discutir ese tema. Bien, yo creo que estamos en sintonía. Sí, un tema relacionado con el tema de los plebiscitos es la Junta de Control Fiscal, que nos trajo la ley promesa, dice que para salvarnos de una quiebra, pero parece que no nos salvó mucho porque muchos trabajadores hemos sido víctimas directas del poder que la Junta de Control Fiscal creo que se ha excedido, incluso a lo que establece la propia ley promesa. Voy a pedirle a Soraya que nos haga la pregunta con relación a la Junta de Control y Control Subrayado Fiscal. La Junta de Control Fiscal es una institución antidemocrática creada por el Congreso y el presidente de los Estados Unidos por la ley promesa del 2016. La Junta ha intervenido en la aprobación del presupuesto general y en todas las medidas legislativas que de una u otra forma tienen impacto fiscal. La gran mayoría de las medidas propuestas por la Junta, así como las leyes anuladas y sus indebidas intervenciones en la negociación de convenios colectivos, que lo vivimos nosotros los de Centro Médico, y todavía quedamos en eso, todavía estamos en lo mismo, ha afectado adversamente a la clase trabajadora del sector privado y el sector del gobierno. La pregunta la va a hacer el compañero Daniel. Que muchos saben. Usted como gobernador, estaría de acuerdo en exigirle al Congreso de los Estados Unidos la salida inmediata de este organismo colonial y como paso previo se legisle para eliminar el desembolso de los fondos públicos para sufragar los gastos de la Junta de Control Fiscal? Antes que me conteste, porque sé que te vas a tomar tiempo. La Junta de Control Fiscal hoy nos dice en el país de qué tamaño va a ser la sala y dónde van a acomodar los muebles. Ellos dan el presupuesto, avalan el presupuesto, nos sentamos a negociar con la agencia, que es con la ley, con lo que dice la ley 45, que nosotros negociamos con el patrono, y luego la Junta de Control Fiscal vira a los acuerdos que llegamos con los patronos. Yo hago un préstamo de $10,000 para construir una sala en mi casa, y me sobraron $2,000. Y le digo, deja darle los chavitos a esta gente que me trabajó, porque me lo hicieron más rápido. Y la Junta me dice que no puedo hacerlo. Partiendo de la premisa y vuelvo a la pregunta. ¿Estaría de acuerdo con conseguir al Congreso la salida inmediata de la Junta? No hay otra contestación a esa pregunta que no sea que por supuesto que uno quiere que se vaya a la Junta. A mí no me gusta la Junta. Yo creo que promesa tiene una parte positiva y una parte que no es positiva. La parte positiva era la paralización de los litigios, o sea, la prohibición a que demandaran al gobierno, porque siempre hubo el temor de que en una quiebra los bonistas demandaran al gobierno
y eso provocara un litigio donde se embargaran cuentas del gobierno y hubiese un caos aquí. La paralización del litigio fue positiva porque no podían demandar. El marco legal de la quiebra, establecer un marco legal, es positivo porque nos permitió tener el marco legal de cómo lo íbamos a hacer. La Junta no. Así que yo no me gusta y por supuesto yo quisiera que se fuera. La segunda pregunta era... No, voy a contestar la primera, pero quiero empezar por la segunda. Ah, ok, sí, ya sé. En cuanto al corte de los fondos, nosotros legislamos y se aprobaron medidas en la Cámara para eso, para detener la parte del presupuesto que iba a la Junta. Al final, el gobernador nunca la firmó, pero sí se aprobaron en la Asamblea Legislativa. O sea que la contestación es que sí. Claro, yo sé que es más complicado que eso. Con que el gobernador diga quítame la Junta no va a ocurrir. Tenemos que trabajar para que se vaya. Ahora, yo quiero, y aquí esto es un mea culpa de todos los gobiernos. La Junta está aquí y para mí no es un tema de estatus. Para mí es un tema de administración. Si tú, me digo tú, puede ser yo el que me está viendo, si tú eres un deudor y tú incumples tus obligaciones y tus acreedores te llevan al tribunal, tú te declaras en quiebra, el tribunal va a ver el caso y te va a embargar cuentas. Y cuando se ve ese caso, se embargan cuentas, se pagan las deudas que tiene y lo que sobre la persona o la corporación se queda con eso. Ese es el proceso de quiebra. Lo mismo le pasa a un país, le pasa a una corporación, le pasa a quien sea un deudor que no cumpla con sus obligaciones. Ahí tienes a Grecia, una república, quiebra, el Fondo Monetario Internacional fue quien bregó con todo eso. Ahí tienes a Argentina, un país soberano, su quiebra tuvieron que ir a Manhattan a litigarla. Ahí tienes a Detroit, una ciudad en un estado. No tuvieron una junta, tuvieron un emergency manager. Era una persona que tomaba decisiones como hace la junta aquí. Y Puerto Rico tiene una junta. ¿Cuál es el denominador común? Mal manejo fiscal, malas decisiones. Un tema administrativo. Si administras mal una república, la vas a quebrar. Si administras mal un estado, lo vas a quebrar. Si administras mal un estado libre asociado, lo vas a quebrar. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Así que el antídoto para eso es que hay que tener responsabilidad fiscal. Y los gobernantes a quien nos toque esa responsabilidad, tenemos que aprender, y todos los políticos tienen que aprender a decir que no cuando no se puede hacer algo. Hay que aprender a decirle a la gente, mira, no puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, busquemos otra alternativa. Hay que aprender a no prometer lo que no puedes cumplir. Hay que aprender a utilizar los recursos que tiene para las cosas más importantes. Yo aprendí, y siempre uso este ejemplo, tú tienes 20 pesos en el bolsillo, tú usas los 20 pesos, gástalo en lo importante. Y Puerto Rico hoy tiene una cantidad limitada, tenemos que gastar en nuestras prioridades, pero para eso hay que tener prioridades claras. La otra asignación es que tenemos que buscar mecanismos de ingresos, nuevos ingresos que nos permitan movernos a otro tipo de inversión con ingresos nuevos que no estén comprometidos para poder cumplir de manera responsable con las obligaciones. Así que el reto grande que tenemos nosotros, y cerrando el paréntesis, es que hay un plan de ajuste que nos lleva hasta el 2050 y nos lleva hasta el 2050 con una población que se está reduciendo, con una población que va envejeciendo, que ya produjo unos años y ahora tiene que disfrutar los años que trabajó, y con personas en edad productiva que se van del país. Así que la ecuación es bien sencilla. Aquí está el hombre de Hacienda. Si tú tienes la misma deuda, entre menos personas, le cae más a los que están y nos corremos el riesgo de que en el futuro no podamos cumplir con eso y caigamos en una segunda quiebra si no lo trabajamos de manera responsable. Así que tenemos que administrar bien, gastar solamente lo que tenemos, buscar mecanismos de nuevos ingresos y fomentar que nuestra gente produzca aquí, se desarrolle aquí, paguen contribuciones aquí y que el país no los ahorque. Si nosotros logramos hacer eso y los políticos entendemos que tenemos que movernos a lo importante y no producir grandes cosas para ganar elecciones, aunque que venga, que arregle el que viene detrás,
Puerto Rico tiene todas las posibilidades de salir de esta, de aprender, de no caer en esos errores de nuevo, y tenemos la gente, los profesionales, el talento y las ventajas increíbles de ser un país exitoso con la gente que tenemos, pero tenemos que aprender las lecciones. Yendo con esa pregunta, ya es la última pregunta que tenemos del foro. Ahorita hablamos de corrupción. Esto es una deuda que nos va a llevar a las próximas generaciones pagándola. Una deuda que no se auditó y entendemos que debería auditarse y podríamos resolver el problema con las próximas generaciones. Porque yo debo la casa, yo debo la luz, yo debo el agua. Nadie me va a prestar si yo no tengo una capacidad económica para poder pagar. Y entendemos que se cogieron préstamos sin tener capacidad para poder trabajar en el país. ¿Usted como gobernador trabajaría con esa auditoría de esa deuda? Bueno, yo creo que lo correcto era eso. En esta etapa en que está el proceso, yo no creo que sea posible ahora mismo, porque ya básicamente una vez de juramento habrá pasado todo el proceso, lo único que queda es el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro está, hay quien plantea que el hecho de que se haya reducido de 70 billones a 20 y pico, creo que a 18 obligaciones generales, entre otras, conllevó un proceso de auditoría que redujo cierta cantidad. Pero yo estoy consciente que el país, todos nos quedamos con la duda de si realmente ese proceso de recorte de deuda se produce a través de, luego de algún tipo de auditoría o no. Y yo creo que ese es un elemento que debió haberse dado de manera más clara, pero siendo totalmente franco, yo creo que en esta etapa del juego, con esos acuerdos firmados, no es viable regresar, porque tendrías que empezar el proceso desde cero, y yo creo que en ese sentido no es viable ya a esta fecha. Ok, muchas gracias. Creo que hemos terminado con todas las preguntas. Si quiere, sobreviví. Le damos un tiempo para que esto se haga un cierre de este conversatorio. Oye, y luego continuamos. Nada, lo que me resta es darle las gracias por la oportunidad. Como yo dije al principio, si no hubiese sido por este diálogo, pues hay muchos puntos que ustedes trajeron aquí que uno los ve en un documento tan grande y no necesariamente pones la lupa sobre unos aspectos en particular. Siempre es positivo uno poder dialogar con gente que te traiga sus preocupaciones directamente. Esto no lo sustituye nada. Ustedes me pueden enviar por escrito un documento, pero no sustituye el encuentro face to face. Ahora, quiero cerrar con algo que para mí es importante y que creo que es fundamental en la decisión que el país va a tomar en el próximo 5 de noviembre, porque no sé el día que ustedes están viendo este podcast, esta grabación. Podcast está bien. Puerto Rico se enfrenta a un periodo en el que necesita un gobierno que pueda unir las voluntades de la gente. Yo creo que por demasiado tiempo nos han tenido en una división ideológica que no nos permite adelantar. Actualmente lo estamos viendo en esta carrera. Y tengo que ser totalmente franco. Por un lado, una candidata que ha sido parte fundamental de todos los gobiernos de los pasados 20 años y que trata de venderle al país hoy que representa algún cambio. No representa ningún cambio. Fue la presidenta de la Cámara que aprobó la Ley 7. Fue la presidenta de la Cámara que aprobó los préstamos de la Autoridad de Energía Eléctrica que terminaron de llevarla a la quiebra, pero que tenían la intención de bajar artificialmente la tarifa de luz en noviembre de 2012 para que la gente votara pensando que le bajaron la luz y después subírsela a partir de enero si ganaban la elección. Y ella aprobó los préstamos. Fue la presidenta que aprobó la ley de las APP que permitió el contrato de Luma. Y que ahora dice que vamos por mal camino, pero olvida decir que ella ha sido parte fundamental de los gobiernos, no parte genérica, protagónica de todos esos gobiernos. Y que un día dice una cosa y otro día dice otra, dependiendo de lo que piensa que le conviene para que la gente vote por ella. Del otro lado tenemos un candidato que lleva 25 años respaldando un ideal.
pero que ahora pretende que el país crea que va a dejar a un lado su ideal y va a administrar un sistema de gobierno en el que no cree y el que lleva 25 años criticando, también para que el país le dé el voto. Y en esa agenda de división, el país no necesita un gobernante que cuando vaya a tomar una decisión lo motive su ideología de estatus, porque en ese camino se llevan por el medio lo que tengan que llevarse con tal de adelantar su ideología. Ahí están las 936. Las 936 eran buenas para el estatus, en ese caso de la estadidad, eran malas para el país, eliminarlas. Ahí están los 100.000 empleos que se perdieron. Gobernadores estadistas han hecho eso. Gobernadores independentistas, si llega alguno, va a hacer lo mismo cuando tenga que tomar una decisión que sea bueno para el país bajo el Estado Libre Asociado, pero malo para su ideología de independencia cuando la tenga que defender. Por eso yo traigo una propuesta que se aleje de los extremos y que encamine el país a una agenda de fortalecimiento económico, de rehacer nuestras estructuras de gobierno para sacar la política dañina y que interfiere en las determinaciones que no debería interferir, como por ejemplo el Departamento de Educación, entre otros, para darle a 25.000 familias cuidadores utilizando los recursos que tenemos y para crear las condiciones para cuando tengamos que discutir la agenda ideológica que cada cual tiene, la podamos hacer desde una posición de fortaleza y no de debilidad. Así que yo he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y estoy orgulloso de ser un joven luchador de un barrio en Vega Alta, de escuela pública, que tuvo su primer contacto con un partido político, con mi Partido Popular, hace 24 años, porque fui a una actividad a vender agua para sacar para adelante a mis hijos porque no tenía trabajo. Y 24 años después yo soy el candidato a gobernador de ese partido, que yo estuve allí cogiendo sol en Barceloneta vendiendo 6 cajas de agua. Y ese esfuerzo, ese trabajo, ese origen, lo que yo he tenido que trabajar y luchar en mi vida para llegar aquí, demuestra la misma fuerza que tienen los puertorriqueños, las madres jefas de familia que salen para adelante, los empresarios que sacan su negocio para adelante, los empleados públicos que buscan superarse a pesar de las circunstancias, y me permite conocer y entender lo que viven los ciudadanos y la gente todos los días porque lo he vivido. Así que yo me pongo a la disposición de ustedes. Yo quiero que sepan que siempre tendré la apertura de este servidor, que estaremos de acuerdo muchas veces y quizás otras veces no, pero siempre van a saber dónde yo estoy parado. No les voy a decir una cosa un día y otra cosa a otro, porque me convenga. Agradezco la oportunidad. Vayan a votar. Es importante. El país necesita encaminar un gobierno de unificación. Dicho eso, gracias por la oportunidad. Cuenten conmigo. Los felicito por el esfuerzo. Les agradezco la apertura, les agradezco el respeto que permeó durante toda la conversación. Y aquí estaremos siempre a la orden. Muchas gracias a ustedes. Le agradecemos que haya aceptado estar aquí hoy en este conversatorio. Esperemos los resultados entonces el 5 de noviembre. A la matrícula. Esperemos que después el pueblo de Puerto Rico y la matrícula quede convencido con cada uno de los candidatos que salen aquí, que tomen su decisión y que sea de provecho. Le doy las gracias a los delegados que estuvieron aquí presentes y haciendo las preguntas al candidato, y a los invitados también le doy las gracias, y al equipo de trabajo que fueron parte de que esto se pudiera dar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias a ustedes.